Hola a todos. Hoy quiero compartir con ustedes en este momento un comentario al Evangelio del día de hoy, 28 de abril de 2022. El texto está tomado del Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículos 31 al 36, y dice así: El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Bien, recordemos que el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, pues se desarrollan diversos elementos, empezando por el diálogo de nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, pero después tenemos una sección que va de los versículos 22 al 36. Presento aquí la estructura de esta sección. Primero, de los versículos 22 al 24 tenemos una introducción, donde vemos tiempo, lugares, actividad bautismal de Jesús, la actividad bautismal de Juan, mientras Jesús está en la región de Betania, de esta Betania que es transjordánica. Por otro lado, se encuentra Juan, aparentemente en la región de Samaria, también bautizando. Después los versículos 25 al 30 nos presentan el testimonio de Juan el Bautista. Viene una afirmación de los discípulos del Bautista que suscita la pregunta sobre cuál es la naturaleza de la relación entre los dos, ¿verdad? La relación entre Juan el Bautista y Jesús. Después el Bautista responde dando testimonio de Jesús, dándole su lugar y reconociendo que Jesús es más grande que él. Después de los versículos 31 al 36 viene un comentario, discurso del narrador, es decir, del redactor del Evangelio. En los versículos 31 al 35 dice que la revelación de lo celestial en el Hijo, pues viene del cielo, por eso lo pongo aquí, la revelación de lo celestial en el Hijo que viene del cielo. Entonces, como el Hijo viene del cielo, la revelación que él trae es una revelación que supera el testimonio de todos los hombres. Y en el versículo 36 presenta como cierre o conclusión que dice: la salvación o condenación surgen de la aceptación o rechazo de la revelación. Nuevamente tengo aquí el texto, los separo, primero los versículos 31 al 35 y después el versículo 36. En el 31 al 35 parece haber una serie de repeticiones, pero que hay que descubrir mediante la estructura del texto griego que presento aquí en pantalla. Por un lado se presenta el ho anothen erjómenos, aquel que viene de lo alto o del cielo, ¿verdad? Epano panton estin, dice el texto, que está encima de todos. Después viene una parte central, ¿verdad? Hoon ektes ges estin. Literalmente en griego dice el que está en la tierra o el que es de la tierra es. Y dice kai ektes ges la ley, y habla de las cosas de la tierra. Y luego repite hoektu uranu erjómenos, el que viene del cielo. Y nuevamente epano panton estin, sobre todas las cosas está, o sobre todo está. Entonces fíjense, aquí en el versículo 31 tenemos una estructura de paralelismo sinonímico. Tenemos la parte inicial y final, que dice ho anothen erjómenos y ho ektu uranu erjómenos, que aparecen aquí en tono verde, constituyen precisamente las partes que son sinónimos, pero al centro viene una parte que es una especie de antinomia, ¿verdad? Porque ahora habla de aquel que es de la tierra,
Y entonces se crea el contraste. Aquel que viene del cielo habla de las cosas del cielo porque está por encima de todas las cosas. En cambio, el que es de la tierra solo sabe hablar de las cosas de la tierra porque sus categorías mentales son meramente terrenales. Por tanto, este versículo 31 ya nos está dando la clave de lectura para comprender todo el pasaje. Nos dice, por un lado, que la intervención de la revelación de Dios en Jesucristo es una intervención que se debe leer en forma vertical, ¿verdad? La palabra eterna que estaba en el seno del Padre se ha hecho carne y habitado entre nosotros. Eso ya lo decía el prólogo, de los versículos 1 al 14, se nos va diciendo eso. Pero por otro lado, el hombre que piensa solo en categorías terrenales, interpreta las cosas en un sentido estrictamente horizontal. Entonces, mientras no aprenda a pensar de las cosas del cielo o con categorías celestiales, no va a poder entender la revelación. Después, el versículo 32 que nos decía, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie lo acepta o nadie acepta su testimonio, dice, ho georaken kai ekusen tutu martirei. Lo que ha hablado y escuchado, esto testimonia, o de esto da testimonio. Pero el testimonio de él nadie recibe, o nadie toma, nadie acepta. Y luego el versículo 33 nos presenta otro paralelismo. Dice, el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Entonces, si ustedes ven aquí en el texto en español, aparece, aquel que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. En cambio, en el 33 se dice, el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Por tanto, aquí hay un paralelismo antitético. Tenemos, por un lado, nadie acepta el testimonio, y después, pero el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Es una estrategia muy idónea que utiliza el autor Juan, al que llamamos Juan. Es un autor claramente hebreo que juega con los paralelismos para comunicar una verdad de fondo. Y después tenemos versículo 34, aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida el Espíritu. Tenemos el texto griego, versículo 34, dice, Hongar apestelen joseos tarremata tu la ley, ¿verdad? Entonces, el que pues ha enviado Dios, las palabras de Dios habla. Nuevamente viene aquí el sentido de lo que viene ya expresado en el versículo 31. El que viene de lo alto o del cielo habla de las cosas del cielo y está por encima de todos. No puede haber mayor revelación que la de Jesucristo, porque Jesucristo viene del Padre y por eso ningún profeta se le puede comparar. Pero para entender las palabras de Jesús hay que pensar en categorías celestiales, en las categorías de la misma revelación de Dios. Tenemos entonces versículo 35, dice, el Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. Se traduce aquí en plural, en sus manos, aunque en el texto griego aparece un singular. Jopater agapa tongion, el Padre ama al Hijo. Caipanta de dokenente heiriautu, y todo ha entregado a su mano, ¿verdad? En el sentido que le ha otorgado todo a Jesús para que esté bajo su poder. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí el comentario del narrador de los versículos 31 a 35. Vemos que es un comentario lleno de profesiones de fe. El que viene de lo alto, viene del cielo y está por encima de todos. Es contrastado por el que es de la tierra y habla solo las cosas de la tierra. Uno es el que da testimonio de esto y otro es el que lo recibe, y este afirma que Dios es veraz. El Hijo, en cuanto enviado de Dios, habla de las cosas de Dios y da el Espíritu sin medida, porque Él ha recibido el Espíritu sin medida y lo puede dar sin medida. El Padre ha puesto todas las cosas en la mano del Hijo, es decir, bajo su poder. Y después cerramos con el versículo 36, que sintetiza la enseñanza. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, hopistewon eistongion egeitzoen aionion,
pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida. Jode apeidon togio uk obsetai zoen. ¿Por qué? Porque la cólera de Dios perdura en él o perdura en contra de él. Dice, al ge orge tuceu menei epauton. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues es un cierre, es una especie de síntesis, una especie de conclusión que ha tomado todos los elementos de prácticamente el capítulo 3 y nos lo pone aquí, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? En aceptar la revelación de Dios en Jesucristo ya en esta vida, ya en esta vida. En cada cosa que hagamos, aceptar a Jesús, ¿ok? Y hay que procurar no rechazarlo, porque el rechazo de Jesús, que implica vivir dentro del contexto de la cólera de Dios. La cólera de Dios va a perdurar en nosotros porque Él nos ha ofrecido la salvación en su Hijo, y así nosotros no la aceptamos, pues nosotros generamos una situación de autoexclusión de la gloria de Dios. Por eso pongo aquí anotaciones. El paralelismo antitético que ha utilizado el autor sirve para sintetizar con énfasis la enseñanza de Jesús a Nicodemo y al lector, que eres tú. Además, las ideas muestran una escatología presente, es decir, habla de las cosas finales, de la condición final del ser humano, pero eso se juega en el presente, en tu aceptación o rechazo del mensaje de Jesús. Es en esta vida donde se define la vida eterna o la ausencia de esta. No es que Dios condene al rebelde, sino que éste se autoexcluye de la vida eterna. ¿Cómo? Cuando rechaza a Jesús, entonces genera estas condiciones en las que Dios, que sabemos le no impone la salvación, Dios va a respetar la decisión del hombre. Por eso al final pongo, por cólera de Dios debe entenderse el hecho de que Dios permite y respeta la autoexclusión obrada por quien rechaza al Hijo. Y esto debe quedar claro, porque fíjense, mucha gente tiene la idea de que Dios impone su salvación y que Dios te va a castigar con el infierno si tú no aceptas a su Hijo. No se trata de eso. En realidad, Dios siempre respeta la libertad humana. Si tú en tu libertad decides rechazar la revelación de Dios en Jesucristo, tú te autoexcluyes de la oportunidad de gozar de la vida eterna, de gozar de la vida con Dios. Por eso presento aquí la conclusión. Hemos visto cómo dentro del judaísmo se dan tres tipos de respuesta a la revelación. Eso se ve sobre todo a lo largo de los capítulos 1, 2 y 3 del Evangelio de San Juan. Por un lado encontramos rechazo por parte de fariseos, escribas, doctores de la ley, sobre todo cuando Jesús entró al templo y expulsó a los vendedores, se ganó la enemistad de estos grupos, ¿ok? Entonces, la fe parcial e imperfecta, por otro lado, la encontramos en Nicodemo y seguidores de Juan el Bautista. Nicodemo quiere seguir a Jesús, pero no se atreve a hacerlo públicamente porque teme a los demás fariseos que lo dejen fuera de su vida ordinaria como fariseos. Entonces, de por sí Nicodemo formaba parte del Sanedrín, y al recibir a Jesús o al buscar a Jesús a escondidas, como se lee al principio del Evangelio de Juan capítulo 3, pues claramente él se procura esconder de los demás de su gremio y al mismo tiempo busca a Jesús para poder dialogar con él sobre la naturaleza de su misión. Los seguidores de Juan el Bautista también se encuentran en una fe parcial e imperfecta porque se siguen aferrando a la figura del Bautista, y Juan pues los tiene que educar o reeducar para que ellos vayan aceptando a Jesús, reconociendo la superioridad de Jesús con respecto al Bautista. En cuanto a la fe perfecta, solo la encontramos en Juan el Bautista en estos capítulos. Obviamente en la Virgen María también, en el capítulo 2, cuando ella dice a los servidores, hagan lo que Él les diga, entonces ella reconduce a todos hacia Jesús y les pide, hagan lo que Él les diga. De hecho, son las últimas palabras de la Virgen María en todo el Evangelio. No vuelve a hablar nunca, ni en el Evangelio de San Juan, ni en los demás evangelios. Y eso que refleja, pues, que la gran herencia que nos deja la Virgen María es la obediencia a la palabra de Jesús.
Pues bien, esto es lo que les he querido compartir en este día, en este jueves 28 de abril de 2022, en que estamos leyendo este texto de la misa, el texto del Evangelio de hoy, y espero que estas orientaciones les puedan servir para sacarle más jugo al texto bíblico. Soy el Padre Ricardo Aguilar, doctor en Teología Bíblica, y estoy a sus órdenes. Hasta pronto.